Mis amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes es continuación del tema anterior y lo he llamado morir para llevar fruto. Y quisiera invitarles para que juntos hagamos una oración de agradecimiento al Señor y le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe a entender esta verdad. Amado Padre, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que nos regalas de podernos acercar una vez más a tu sabiduría, a tu hermosa palabra. Oro para que tú, amado Espíritu Santo, nos guíes, nos enseñes, nos instruyas, nos des sabiduría. Y gracias a ti, mi Señor Jesucristo, por esta salvación tan grande. Amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema lo he llamado morir para llevar fruto. Y vamos en la palabra del Señor al Evangelio de San Juan, capítulo 12, el verso 24, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En la vida natural sabemos que la semilla contiene vida. Pero también sabemos que si esta semilla, que está rodeada de una gruesa cáscara, de una corteza dura, su corteza no se quiebra, la vida no puede fluir de dentro hacia afuera de esa semilla. Mientras la cáscara no se quiebre, la semilla no podrá crecer y fructificar. Y obviamente que en este ejemplo el Señor está hablando de ti y de mí. Tú y yo somos esa semilla que hemos sido sembrados en esta tierra con un propósito. Y nos revela el propósito, que es morir para poder llevar fruto. Nos dice el texto que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede fructificar. Y surge una pregunta: ¿a qué se refiere esta muerte? Si hablamos de la semilla en el aspecto natural, el cascarón de esa semilla se rompe por la acción del calor y de la humedad de la tierra donde se siembra. Y ese efecto hace que la cáscara se rompa. Y cuando la cáscara se rompe, de dentro de la semilla brota la vida, brota una nueva planta. Y sabemos también que esto no depende de si la semilla tiene vida o no. Depende de si la cáscara exterior se rompe. Y es así como en el siguiente versículo añade el Señor: el que ama la vida del alma la perderá, y el que la aborrece en este mundo para vida eterna la guardará. De acuerdo entonces con esto y con la palabra del Señor, la cáscara exterior es nuestra vida anímica, nuestra vida natural, nuestro hombre exterior. Y la vida interior, por otra parte, es la vida eterna, es la vida espiritual que tú y yo recibimos de Dios por Cristo el día que tuvimos el privilegio de nacer de nuevo. Y para que esa vida interior del espíritu pueda brotar, es necesario que la vida exterior sufra pérdida. Y si lo exterior tuyo y mío no es quebrantado, por ende lo interior jamás podrá ser liberado. Entre toda la gente del mundo entonces
hay algunos que tienen la vida del Señor. Y entre estos encontramos entonces dos condiciones de vida. En unos la vida se encuentra atada, circunscrita, aprisionada dentro de la cáscara exterior. Pero en otros el Señor ha abierto una brecha y la vida espiritual puede brotar. Voy a tratar de que me puedan entender. Porque es que el problema de nosotros hoy radica no en cómo obtener vida, pues muchos han nacido de nuevo, sino cómo permitir que esa vida emane, fluya, salga hacia afuera y se manifieste desde nuestro interior. Cuando decimos que el Señor tiene que quebrantarnos, esto no es una figura retórica, ni es simplemente una doctrina. El quebrantamiento tuyo y mío tiene que ser llevado a cabo para que la vida espiritual pueda fluir. Para que la vida del Señor pueda propagarse por sobre toda la tierra, ya que esa vida del Señor está encerrada en ti y en mí. Pero para poder fluir, el cascarón de la carne del hombre natural debe ser quebrantado, necesariamente. El Señor puede bendecir su iglesia, pero en la misma vida de la iglesia se encuentra aprisionada, restringida y bloqueada por el hombre exterior. Y si el hombre exterior, lo repito, no es quebrantado, no traeremos ninguna clase de bendición a la iglesia y tampoco podremos esperar que el mundo reciba la gracia de Dios por medio de nosotros. La más maravillosa ilustración de esta verdad está revelada en San Juan, capítulo 12, el versículo 3. Miren ustedes lo hermoso. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Es este mismo capítulo donde el Señor nos habla de un ungüento de nardo puro. Y la palabra de Dios, con toda seguridad, intencionalmente usó el adjetivo puro. Este ungüento de nardo puro al que hace referencia, por supuesto, está hablando entonces también de lo mismo, de nuestra vida espiritual, para enseñarnos que al menos que el frasco de alabastro se rompa, sea quebrado, el ungüento de nardo puro no podrá jamás ser liberado. El problema, amados, es que la mayoría de la gente, que los hombres religiosos de hoy, valoran más el frasco de alabastro que el ungüento, que el nardo puro que va por dentro. Y voy a explicarlo. Muchos piensan que su hombre exterior es más valioso que su hombre interior. Este es el problema que enfrenta la iglesia en la actualidad. Es posible que valoremos demasiado nuestra propia sabiduría y que lleguemos a pensar que nosotros somos superiores a los demás. Otros pueden estimar sus emociones y creerse a sí mismos de que son personas excepcionales, únicas. Muchos otros lamentablemente se valoran de manera exagerada y tienen un alto concepto de sí mismos y creen, por supuesto, que son mejores que los demás. Cuando uno mira hoy las comunidades cristianas, están compitiendo por ser las más grandes, las más lujosas, y muchas de ellas aprendieron a calcular su éxito basándose en el número de miembros que tienen, en sus grandes auditorios, en sus magníficos músicos.
en la forma como se han organizado. Y muchas que han llegado a progresar y que son muy grandes, ven con desdén y desprecio otros movimientos pequeños, otras congregaciones más pequeñas que por supuesto no tienen las mismas comodidades. Ellos piensan que su elocuencia y su capacidad, su discernimiento y juicio es superior y es mejor que el de los otros que están en una congregación pequeña y que por supuesto no crecen. Pero debemos saber, amados, que tú y yo no hemos sido llamados a ser coleccionadores de antigüedades, ni admiradores de frascos de alabastro, sino que hemos sido llamados para esparcir el olor, el aroma del ungüento que tiene que ver con el conocimiento que tú y yo hemos recibido de parte del Señor. Y si la parte exterior no se quiebra, en ti y en mí, indudablemente el contenido jamás podrá salir. Ni nosotros ni la iglesia podremos así jamás seguir adelante. Y es que tampoco debemos vivir protegiéndonos a nosotros mismos. Muchas congregaciones se cuidan de los demás, prohíben a sus miembros asistir a otro lugar o escuchar un video como este que ustedes están escuchando, simplemente por cuidarse, por celos, porque no quieren perder su membresía. Olvidando que el Espíritu Santo nunca ha dejado de obrar en los creyentes. Y sin duda alguna que muchos, incluso tú y yo, podemos dar testimonio de la manera como la obra de Dios nunca se ha detenido en nosotros y no se detendrá, porque es la obra de Dios y porque esa obra de Dios fluye en nuestro espíritu y se manifiesta hacia el mundo exterior a través del cascarón de nuestro hombre natural. No podemos tampoco ignorar, amados, que muchos enfrentan diariamente una prueba tras otra. Muchos sufren de un incidente, pasan a otros. Muchos de nuestros hermanos están siendo maltratados. Muchos de nuestros hermanos han provenido de hogares disfuncionales y han sufrido menosprecio de los demás hombres. Han sufrido persecuciones, calumnias, etcétera, pérdidas en sus vidas personales. Pero es aquí justamente donde tú y yo debemos entender que el Espíritu Santo tiene una sola meta en toda esa obra de disciplina que aplica sobre el creyente, y es lograr quebrantar y deshacer el hombre exterior, a fin de que el hombre interior encuentre por fin la salida. Lo que ocurre, amados, es que nuestro problema es que cuando enfrentamos una dificultad, una prueba, comenzamos a murmurar. Y cuando sufrimos alguna pequeña derrota, nos quejamos, sin entender que el Señor ha preparado ese camino para nosotros y que Él está dispuesto a usarnos, pero que utilizará los diferentes problemas, dificultades, angustias, pérdidas, aún enfermedades, problemas familiares que rodean muchas veces nuestra vida para poder usarnos como Él desea usarnos. El problema es que tan pronto su mano nos toca, viene la tribulación o la prueba a nuestra vida, de inmediato nos sentimos tristes, nos deprimimos, nos rebelamos. Comenzamos a alegar con el Señor y a quejarnos ante Él por todo lo que nos está pasando. Y lo peor, otras veces también buscamos a los demás para quejarnos de lo que nos ha ocurrido, para contarles la situación de prueba y de dificultad por la cual estamos pasando, sin entender que desde el día que el Señor nos llamó por su gracia, que aún antes de nuestro llamamiento, ya Dios había trazado el camino de las obras, que dice la Escritura que Él preparó de antemano
para ti y para mí, para que yo anduviera y tú y yo anduviéramos en ellas. El destino nuestro desde antes de la fundación del mundo ya estaba trazado por el Señor. Y fuimos plantados en la tierra para que a través de las dificultades, de las luchas, de las pruebas, nuestro hombre exterior pudiera ser quebrantado, a fin de que la vida de Dios que está en nuestro espíritu pudiera fluir con libertad hacia los demás hombres. Desde el día en que fuimos salvos, el Señor ha estado obrando en ti y en mí de muchas formas. Y lo ha hecho con un único propósito, y es quebrantar nuestro yo. Lo sepamos o no, amados, la meta del Señor siempre es la misma: quebrantar nuestro hombre exterior, para liberar nuestro hombre interior y poder usarnos para su gloria y para su honra y para bendición de un mundo ávido de sabiduría y de conocimiento y de entendimiento del plan perfecto de Dios para la vida del ser humano. Y es que, amados, 2 Corintios capítulo 4, el versículo 7, encierra una verdad extraordinaria que yo te invito para que juntos leamos. 4:7 dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro, y ese tesoro es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Ese tesoro es el Espíritu de Dios y mi espíritu unidos en un solo espíritu. Pues tú y yo sabemos, y lo he repetido muchísimas veces, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que tú y yo, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esto lo que nos enseña es: ¿a quién le interesa admirar una vasija de barro? Lo que la iglesia necesita es el tesoro, no los vasos de barro. También el mundo necesita de ese tesoro que hay en ti y hay en mí, no de los vasos que contenemos ese tesoro. Y si este vaso, amados, no se quiebra, ¿quién podrá entonces encontrar el tesoro que está escondido en él? Por esto es, amados, que el Señor obra de muchas maneras, pues su propósito es quebrantar la vasija de barro, o sea, el frasco de alabastro, o sea, la cáscara exterior que encierra la semilla, o, como ya lo hemos dicho, quebrantar nuestro hombre exterior, para que el hombre interior que está en nosotros, que es Cristo habitando en la plenitud de nuestro espíritu, pueda fluir a un mundo necesitado, a un mundo en tinieblas, para que desde el hombre interior, tú y yo, le demos luz a las naciones, a las personas que lo necesitan. El Señor busca la manera de brindar su bendición al mundo por medio de aquellos que le pertenecen. Ese es un sendero de bendición. Pero como vemos en la historia de la palabra del Señor, también ha sido un sendero manchado de sangre, de persecuciones, de pruebas, de angustias. La sangre debe ser derramada. Y en este transitar de este camino, las heridas son inevitables. Pero lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender es cuán crucial es el quebrantamiento de tu hombre y de mi hombre exterior. Cuán importante es, porque a menos que el hombre exterior sea quebrantado, jamás estaremos capacitados para poder desarrollar ninguna labor espiritual que fructifique, que tenga verdaderos resultados espirituales. Si nos congregamos al servicio del Señor, si tú y yo fuimos llamados por Él, tenemos que entonces estar preparados para ser también quebrantados
por Él. No podemos excusar ni preservar nuestro yo en esta carrera. Tenemos que permitir que el Señor quebrante nuestro hombre exterior completamente para que Él pueda fluir también completamente a través de nosotros. Y déjame decirte que ese proceso de quebrantamiento para muchos, para ti y para mí, es bastante doloroso. Para el yo de la carne que se niega por completo a morir. Así que ya hemos visto que el propósito de Dios para con nosotros es ese. Es que seamos quebrantados. Y cuando el Señor abra nuestros ojos, veremos que todo lo que nos sucede comienza entonces a tomar sentido. Muchas equivocaciones, muchos errores hemos cometido. Hemos vivido vidas pasadas muy difíciles. Pero todo eso fue plenamente diseñado por Dios para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. El Señor nunca hace nada que sea en vano. Y cuando tú y yo logremos entender la meta del Señor, que es quebrantar nuestro hombre exterior, entonces comprenderemos que todo lo que nos sucede, sea bueno o sea malo, es de suma importancia para que lo asimilemos y lo entendamos. El Señor está tratando de alcanzar su meta, y su meta es quebrantar, es deshacer nuestro hombre exterior. El problema de muchos de nosotros es que antes de que el Señor mueva un dedo, nosotros ya estamos mostrando inconformidad, disgusto, comenzamos a quejarnos, algunas veces comenzamos a renegar y aún a maldecir, no solo por lo que nos está pasando en el momento, sino que otras veces tenemos la pésima costumbre, la pésima tendencia de comenzar a recordar y a traer a nuestra memoria el tiempo pasado que vivimos. Y entonces comenzamos a creer que todo sufrimiento que hemos experimentado en el pasado y ahora es algo que jamás nosotros nos hubiéramos merecido que nos pasara. Sin embargo, debemos entender que todas las experiencias, que todas las dificultades y todas las pruebas que nos envía el Señor redundan para nuestro beneficio. Así dice la epístola a los Romanos capítulo 8, que tú conoces y sabes el texto de memoria, pero que con cuánta facilidad se nos olvida. Romanos 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto nos debería llevar a reflexionar que todo nuestro pasado turbio, oscuro, de tantas dificultades, todos los problemas que nos han acompañado en nuestro peregrinar en esta vida, no es nada más ni nada menos que lo mejor que nos ha podido pasar. Si acudimos al Señor y le decimos: Señor, por favor permite que yo escoja lo mejor para mi vida, estoy convencido que Él nos respondería: hijo, yo ya te he concedido todo lo que te mereces, todo lo que te ha sucedido, todo lo que te sucede hoy, todo lo que te sucederá mañana, lo he permitido para que obre para bien. Pues lo único que me propongo contigo es quebrantar tu hombre exterior. Y puedes estar seguro o segura, mi amado hermano, de que todo lo que te ha ocurrido y lo que me ha ocurrido a mí y lo que nos sucede diariamente, Dios lo trae a nuestra vida para beneficiarnos. ¿Con qué propósito? Eliminar nuestro hombre exterior y permitir que el interior crezca cada día más
para gloria de su nombre. El Señor dispone entonces todas las circunstancias con el único fin, lo repito, de quebrantar nuestro hombre exterior, a fin de que nuestro espíritu pueda servir y ser utilizado por Él al máximo. Y solo podremos ser utilizados por Él al máximo cuando nuestro hombre exterior haya realmente sido quebrantado y nuestro espíritu completamente liberado. Así que, amados, no sé por qué circunstancias estés pasando tú. Conozco las circunstancias por las que estoy pasando yo. Muchas de ellas no me agradan ni me disgustan. Muchas dificultades vienen a mi vida que yo no quisiera tener que sufrir ni pasar. Pero entiendo, y tú y yo tenemos que entender, que todo eso lo trae Dios con el único propósito de liberar nuestro hombre interior, con el propósito de que tú y yo podamos crecer en el espíritu y entendamos que aunque este hombre exterior se desgasta de día en día, nuestro interior no obstante crece de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, de sabiduría y de entendimiento, para que ese espíritu pueda ser liberado. Y con un espíritu libre tú y yo podernos acercar a un mundo que sufre en las tinieblas, que sufre en la ignorancia de las cosas espirituales, y aportar un granito de arena de luz para aquellos que sufren y para aquellos que, pasando por diferentes necesidades también, no comprenden por qué un Dios tan bueno permite que un hombre sufra. Pero hoy ya entendemos que todos tus sufrimientos y los míos son permitidos y ordenados por Dios para que nuestro hombre exterior sea deshecho y muera, y de dentro de esta semilla preciosa de vida que somos tú y yo pueda florecer un espíritu renovado, un espíritu lleno de bendición para los demás, un espíritu que alcance las muchedumbres y las personas, hombres y mujeres que, como vimos en el tema anterior, podamos decir: yo no soy siervo de Cristo, yo soy amigo del Señor, porque conozco y entiendo todo lo que Él ha preparado y preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, cuando Él nos conoció y nos predestinó para ser sembrados en la tierra en este tiempo que tú y yo estamos viviendo, con el propósito de, a través de todas las dificultades que hemos vivido en nuestras vidas, podernos quebrantar para utilizarnos para su gloria, para que cuando llegamos al que está sufriendo podamos entenderlo y compartirle una palabra de aliento, porque nosotros también ya hemos pasado por difíciles circunstancias y nuestro hombre interior ha sido entonces liberado por el poder glorioso del Espíritu Santo. Eso no termina aquí, amados. Seguiré en el próximo tema y espero que el Señor poco a poco vaya alumbrando nuestro entendimiento para entender todas estas verdades, que obviamente al yo no le gustan, que a la carne no le gustan, que la mente natural con su raciocinio humano rechazaría, pero que obviamente es el anhelo y el deseo de nuestro Dios para que tú y yo podamos ser verdaderamente libres. Recuerda que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oremos. Amado Cristo, gracias por tu hermosa palabra. Sé que todo este proceso duele, que este proceso nos arranca lágrimas en muchas ocasiones, pero gracias porque el diseño que tú has utilizado para que podamos vivir vidas de abundancia, para que podamos realmente ser hombres y mujeres del Espíritu, para que realmente podamos andar, vivir y movernos en el Espíritu, entendiendo que nuestro hombre exterior tiene que desgastarse, tiene que desaparecer, para que el interior fluya con completa libertad hacia los que nos necesitan. Gracias por tu hermosa palabra, Señor,
Gracias por los hermanos que me acompañan en este proceso, y lloro para que ellos puedan comprender también lo que tú me estás enseñando y lo que tú estás tratando personalmente conmigo, para que también mi hombre interior sea liberado y podamos encontrarnos con nuestros hermanos como espíritus libres, como espíritus vivificantes, para poder adorarte, para poder agradecerte todo lo que tú hiciste y estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Y lo más importante, ser hombres y mujeres agradecidos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, si esta palabra bendice tu vida, por favor dale like al video. Compártelo. Repásalo, por favor. Rúmialo. Porque esto es una realidad que para mí no es nada fácil compartirla, pero que es el anhelo del Señor que lo hagamos para bendición de tu vida y para crecimiento de mi vida espiritual. Que el Señor amado te continúe bendiciendo, y hasta el próximo tema. Muchas gracias por tu atención.